Hola, buenas tardes. Ya les voy a contar un poquito. Desde que tengo memoria, desde que soy muy chiquita, que soñaba con ser ilustradora, hacer las ilustraciones de los libros para chicos. Y como acá en la Argentina en ese momento no existía la carrera de ilustración, esto una vez que terminé el colegio, ¿no? Como no existía la carrera de ilustración, estudié diseño gráfico. Y al terminar diseño gráfico, me di cuenta que seguía soñando con ser ilustradora. Así que decidí ir a estudiar a otro país. Investigué en el mundo hasta que encontré una universidad que tenía como materia cuentos de hadas. Y cuando vi eso dije, esta es la universidad para mí, y apliqué a esa universidad. Y la gente me decía, pero ¿no tenés plan B? ¿Qué pasa si no entras? Y yo dije, no, es que no me interesa el plan B. Yo quiero ir a esa universidad, esa es la universidad para mí. Y apliqué y no entré, estaba en lista de espera. Esa fue mi primera sorpresa. No solo estaba en lista de espera, sino que además me fui enterando de la gente que no había entrado y lo difícil que era realmente entrar a una de estas universidades mejores del mundo, en este caso de arte. Los llamaba, en ese momento todavía no existía internet, así que los llamaba por teléfono. Era una universidad en Estados Unidos, todas las semanas, preguntándoles, entré. Y finalmente un día me dijeron, sí, en 15 días tenés que estar acá. Por primera vez en mi vida volé a Estados Unidos sola para estudiar una carrera de 4 años. Y luego del primer mes de estar estudiando, 2 de los 3 profesores que tenía me recomendaron que estudie otra cosa. Me dijeron que la ilustración no era para mí, que era muy difícil, muy competitiva, que me iba a costar mucho conseguir trabajo una vez que me graduara. Y no solo eso, sino que además justo en mi clase había un grupo de estudiantes que se llamaban El regalo de Dios a la ilustración. Yo no estaba en ese grupo. A pesar de eso, decidí seguir estudiando ilustración, porque era el sueño que yo tenía. Yo me veía a mí misma ilustrando libros para chicos. Y la verdad es que fue difícil. Yo en las clases iba y después a veces hasta lloraba de la frustración. Los demás estaban haciendo trazos maravillosos y salía la figura y yo estaba con la goma en la mano. Pero para mí la ilustración era mi vida. No existían los fines de semana, no existían los feriados. Yo siempre estaba pintando y dibujando. Y empecé a armar mi carpeta y me gradué en 2 años y medio en vez de 4. Y fui a buscar trabajo. Y iba a todas las entrevistas que conseguía, esto en Estados Unidos. Y conseguí una finalmente en Nueva York, en una editorial muy importante, de esos edificios enormes con varios ascensores, en aquel momento por lo menos, y presenté mi carpeta y me dieron mi primer libro. Y estaba feliz, no lo podía creer. Ahí mismo, en la misma entrevista, era un libro de 32 páginas, todo ilustrado, todo estaba en mis manos, y ahí me encontré con la página en blanco y entré en pánico. ¿Y ahora qué hago? Esta mega editorial con mucha expectativa, o eso pensaba yo, decidí dejar de lado qué era lo que ellos esperaban de mí, enfocarme en el trabajo, enfocarme en el cuento, enfocarme en lo que tenía que hacer, y empecé a ilustrar mi primer libro, que era un libro de Halloween. Cuando terminé de ilustrar el libro, 3 profesores de la universidad me invitaron a que diera una charla ahí en Estados Unidos, en la universidad, sobre lo que es la experiencia de ilustrar tu primer libro. Y entre los alumnos había algunos de los del regalo de Dios a la ilustración. Cuando terminé también de ilustrarlo, tuve que volver a la Argentina porque se me vencía la visa. Y eso fue una gran oportunidad para empezar a trabajar con editoriales acá en Argentina. Entre otras, MC. Ilustré un libro para MC que era basado en una historia real de un ruso y un norteamericano que fueron a caballo, hicieron toda una travesía de 4 a 5 años. Y cuando entregué los originales, yo los originales los hago en papel, los sigo haciendo en papel, pero hoy los digitalizo después. En aquel momento entregaba los originales en papel.
el director de arte, Eduardo Ruiz, me pregunta si me interesaba ilustrar la portada de un libro sobre un chico mago. Y dije, un chico mago, me divierte la magia. Sí, dale. Buenísimo, me encantó el tema. Y me dice, en una semana lo tenés que entregar. Digo, sin ningún problema. En una semana hice la portada del libro sobre el chico mago que resultó ser Harry Potter. Gracias. Muchas gracias. Y después, a medida que iban saliendo las portadas, seguí ilustrando las portadas de Harry Potter y bueno, ya conocen, el fenómeno fue realmente creciendo a una manera jamás imaginada. Y mientras ilustraba Harry Potter, pasaron dos cosas. Cumplí 30 años y me acordé de otro sueño para mí importante, que era que mi vida fuera una gran aventura y correr larga distancia. Cuando yo era adolescente iba al cine y estaban justo las películas de Indiana Jones y yo veía la película y pensaba, yo quiero estar ahí en la pantalla, yo quiero vivir esa aventura, no quiero estar en la butaca sentada mirándola. Soñaba con eso, además también me encantan los dulces, los postres, mucho. Entonces empecé a correr. Corría 15, 20 minutos y que me daba molida. Aún así me puse como meta correr una maratón de 42 kilómetros y lo logré. Y una vez que la corrí pensé, bueno, ¿y ahora qué? Ya está, corrí 42 kilómetros. Y en ese momento justo mi entrenador me mostró una revista con una foto doble página de unos corredores en el desierto del Sahara. Y me dice, esta carrera es para vos. Y yo vi la foto y dije, wow, sí, esta carrera es para mí. Después leí y eran 243 kilómetros en el desierto del Sahara, en Marruecos, 7 días de autosuficiencia, yo tenía que cargar todo. La gente me dijo enseguida que era imposible. Yo decidí entrenar y yo creía que era posible, no solo creía que era posible, estaba súper entusiasmada y lo quería hacer. Así que durante 2 años entrené, incluso con chequeos médicos y todo, y finalmente fui al desierto del Sahara. La carrera arrancaba en el medio de la nada, teníamos 2 días para prepararnos y habría más o menos en el campamento, ahí las carpas negras eran las nuestras, las blancas eran de la organización. Ese año éramos 670 corredores de todas partes del mundo. Había también gente de la organización, médicos, periodistas, y como les estaba diciendo, habría más o menos 1000 personas, más de 1000 personas. De todas esas personas, yo era la única que tenía una valija con rueditas. No funcionan. No. Me sentía realmente sapo de otro pozo, que estaba en el lugar equivocado. Además, en mi carpa eran todos hombres y yo era la única mujer. En el grupo de habla hispana, perdón, eran todos hombres, yo era la única mujer y me miraban con cara de ¿qué hace esta acá? Y yo pensaba, ¿qué hago acá? Pero no me podía ir porque estábamos en el medio del desierto, si no les juro que me iba, pero no me podía ir. Así que llegó el día de la largada y ahí estaba, yo soy la número 153 y me sentía un ñomo y además estaba con pánico, tenía 7 días por delante, era del estilo del Raid París-Dakar, pero a pie, en etapas. Cada día se corre una etapa, 6 etapas en realidad, pero una etapa es muy larga. Y largué. La primera etapa era en 27 kilómetros y a mitad de esa etapa alcancé a otro corredor ciego con su lazarillo. Los corredores ciegos van atados de la muñeca. Y cuando vi eso realmente me impactó mucho, tanto que de ahí en más pensé, no voy a pensar más si puedo o no puedo, si llego o no llego, yo me voy a enfocar en dar todo lo mejor. Pensé, si esta persona está dando todo lo mejor, yo no puedo hacer menos. Así que me enfoqué en eso. Esa primera etapa terminé más o menos entre los 400 corredores de 670. La siguiente etapa, que era una con los médanos que ven ahí atrás mío, que eran los médanos más grandes que vi en mi vida, realmente me divertí. Me acordé cuando iba a la playa de chica y jugaba en los médanos, que me encantaba, y me divertí tanto que terminé entre los primeros 200.
solo por un cambio de actitud, solo por un cambio de cómo ver las cosas. Otra etapa, que era la más larga, de 82 kilómetros, me unía a otros 2 corredores, porque me daba miedo, les digo la verdad, la parte de la noche. Yo sabía que ahí parte me iba a tocar de noche y dije, ya sola de noche en el desierto no me hace tanta gracia. Vi que el ritmo era similar a otros 2 que también hablaban español y nos armamos un equipo. Y en esa etapa nos ayudamos mutuamente. En un momento nos tocó viento muy fuerte de frente y entonces avanzábamos como en fila india, digamos, cortando el viento y nos íbamos rotando. ¿Quién cortaba el viento? Y en un momento, por supuesto, me toca a mí, voy adelante y escucho una voz en mi nuca que me dice que me tapes las rodillas, no me importan de atrás. Así que esa parte ayudaron ellos, otra parte ayudé yo y finalmente la terminamos. Después también en otra etapa nos tocó 53 grados, en varias etapas, pero la de 53 fue la más calurosa. Y les digo la verdad, yo iba fascinada, absolutamente fascinada y feliz, porque pensaba, esto es realmente la experiencia del desierto del Sahara. Si me hubieran tocado 20 grados, hubiera sido una gran desilusión. ¿Cuál era la gracia de ir a correr al desierto del Sahara? Yo había ido justamente a enfrentar ese desafío. Ese día, cuando terminé la etapa, yo normalmente tenía comida deshidratada y normalmente calentaba el agua y la agregaba. En vez de calentar el agua, le agregué el agua ambiente a mi bolsita de comida deshidratada, la puse en una piedra, me tiré abajo de la carpa y en 5 minutos estuvo hecha. Después vino ya la etapa final y cuando faltaba 1 kilómetro para terminar toda la carrera, miro al costado y veo un inglés con el cual nos habíamos estado pasando a lo largo de la carrera. Y obviamente acelero y él me ve a mí y acelera. Y yo acelero y él acelera y terminamos, ya faltaban 100 metros y creo que nunca en mi vida corrí tan rápido. Íbamos los 2 a la par y llegamos a la meta y él frenó y me dejó pasar primero. Cuando terminé la carrera, ya sabía cuál iba a ser mi siguiente desafío. Me enteré durante la carrera de una carrera en el Himalaya, en el límite entre la India y Nepal, de 100 millas, 160 kilómetros, en 5 días, 5 etapas. No era de autosuficiencia en este caso, pero me divertía muchísimo el desafío de correr en altura. Y para esta carrera me preparé con un equipo de médicos que específicamente me chequeaban por el tema de correr en altura. Cuando ya tenía que ir a la carrera, los médicos me dijeron, según ellos, que yo ya estaba preparada para podio, o sea, entrar primero, segundo o tercer puesto. Y les agradecí, la verdad es que me quedé impresionada, pero la realidad era que yo no conocía ni el terreno donde iba a correr, ni a los demás corredores. Entonces, mi meta fue y siempre es dar lo mejor de mí, porque eso sí lo puedo controlar y eso sí sé hasta dónde puedo dar. Y fueron pasando los días de la carrera y la verdad es que cuando llegó el último día de carrera y ya faltaba poco para llegar a la meta, yo ya sabía que ganaba por la diferencia horaria. Cada etapa se van sumando los tiempos y sabía que ganaba. Lo que no sabía es a dónde venía la segunda corredora. Y yo pensaba mientras corría con mucho dolor, porque fue una carrera muy dura, de mucho desnivel, mucho subir y bajar. Yo decía, yo me muero mientras corría si justo antes de llegar me pasa la segunda y esa foto que vieron, no sé, en películas, documentales, el corredor que cruza y corta la cinta, yo tenía en mi mente esa imagen y mientras corría yo decía, yo quiero eso, más allá de ganar, quiero esa foto. Y la verdad es que me dolían muchísimo las piernas y no podía ver a dónde estaba porque el camino era muy sinuoso, dónde estaba la otra corredora. Y dije, quiero esa foto. Apreté los dientes y corrí y logré la foto que quería. Cuando terminé... Gracias. Gracias. Cuando terminé esta carrera, ya sabía cuál iba a ser la siguiente y estaba muy entusiasmada, muy entusiasmada. Eran 100 kilómetros en montaña en un día en Mongolia. Y volví, mi sponsor, yo muy entusiasmada, le dije, me voy a Mongolia a correr. Y me dijeron, ¿a dónde? A Mongolia. No, Mongolia no nos interesa.
Así que me quedé sin sponsor y no tenía plata para pagar los gastos de esa carrera. Pero realmente quería ir a Mongolia a correr esa carrera, la veía en mi mente, quería ir y justo en ese momento surgió un interesado en comprar mis ilustraciones originales de mis libros y me compró todos los originales de este libro. Eran 13 o 15 en total, ahora no recuerdo bien. Y me compró todos los originales y era justo la cantidad de plata que necesitaba para el viaje. Así que fui, pero para ir a Mongolia tenés que ir vía Estados Unidos, vía Beijing y después llegás. En Beijing perdí las valijas. No tenía tiempo de ir a comprar cosas, así que me compré una remera en el hotel que según la vendedora decía felicidad y me propuse disfrutar del viaje con o sin valija. Por suerte en el carrión, que era una mochila, tenía la ropa para correr y tenía las zapatillas puestas. Siempre viajo con las zapatillas puestas, o sea, sobre todo si voy a correr una carrera. Aunque las pierda puedo correr. Llegamos al Parque Nacional y los demás corredores fueron súper solidarios, me prestaron cosas que necesitaba. Teníamos 4 o 5 días antes de la carrera y tuvimos tormentas y algunos corredores decían, ¿qué pasa si el día de carrera nos toca tormenta? Y yo miraba y decía, la verdad no puedo hacer nada, tengo lo opuesto, la ropa para la carrera era una y yo creía que ya estaba lista, era el día anterior a la carrera y vino el día de carrera, largaba a 4:30 de la mañana y largaron todos menos yo. Ahí descubrí que tengo intolerancia a los lácteos. En Mongolia hay mucho queso, mucho yogur, me cayó muy mal y estaba en el baño. Así que largué 3 o 4 minutos atrás del último corredor, súper recontra última. El recorrido era un 8. Un primer círculo que hacía 42 kilómetros y un segundo círculo que completaba los 100. Perdón, ahí se escucha mejor, me parece. Que completaba los 100. Dije, no podía acelerar porque se aceleraba el ritmo, después cómo sostenía mi ritmo para los 100 kilómetros. Así que fui tranquila, pero después en el kilómetro 37 más o menos me empezaron a doler mucho las piernas. Había corrido en el Himalaya hacía relativamente poco tiempo, 6 meses antes, y todavía no me había recuperado del todo. Entonces empecé a pensar que en el kilómetro 42 abandonaba. Y justo alcanzo a otro corredor que me dice, abandono en el 42. Y seguí corriendo, trotando en realidad, pensando, abandono en el 42. Y de golpe visualicé, imaginé, volviendo a la Argentina y contándole a mi familia, a mis amigos, a mi entrenador, a toda la gente que me apoyaba, que había abandonado en el 42. En el instante que vi eso dije, no voy a abandonar. Y me di cuenta que podía abandonar, pero solo si había dado todo antes. Se había dejado todo lo que podía dar. Y mientras corría pensaba, ¿qué es eso? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llego? Y dije, bueno, ok, cuando esté engateando en 4 patas y me tenga que rescatar el mongol a caballo, o que será el rescate, ahí abandono. Seguí, además tenía otra motivación, y era que la carrera era lindísima, el paisaje era realmente lindísimo, una de las carreras más lindas que he corrido. Y me pasó lo mismo que me pasaba cuando iba al cine y veía Indiana Jones. Yo pensé, si en el 42 paro, los que corran los 100, los que completen la carrera, me van a contar cómo fue. Y yo no quiero que me cuenten, yo lo quiero vivir yo, lo quiero ver yo. Así que pasé por el puesto de control de 42 y seguí corriendo. En esta segunda parte había un paso de montaña alto y justo en esa parte me tocó una tormenta con rayos y truenos y yo estaba sola. De los 100 kilómetros de montaña habré corrido 70 sola. No había nadie adelante ni atrás mío. Y mientras corría pensaba, ¿y si me pega un rayo? Y me acordé justo en ese momento de un documental de sobrevivientes que les había pegado un rayo. Y no contaban que no sentían dolor y que no se acordaban de nada. Y entonces, mientras corría yo pensé, ok, si me muero no me va a doler y si sobrevivo no me voy a acordar, así que tan mal no está. Así que seguí corriendo y finalmente crucé la meta. Ahí estoy parada súper canchera, pero estoy dura, no me puedo mover, ahí quedé. Y ahí se me acercaron todos para felicitarme porque había ganado los 42 y los 100.
En los 100 éramos solo 2 mujeres, hablo en categoría mujeres, éramos solo 2 mujeres, pero yo estaba tan enfocada en superar mis obstáculos, en el problema que tenía por los lácteos, en el dolor de la pierna, que nunca me fijé qué pasaba con los demás corredores y no me di cuenta que los fui pasando y gané la carrera. La segunda mujer venía 2 horas y media atrás. Además de las carreras, fui también a expediciones, fui al hielo continental, intenté cumbre en el Aconcagua no lo logré por distintas razones, pero lo intenté, hice cumbres invernales, fui a correr una maratón de 42 kilómetros a la Antártida, anduve en kayak en la Antártida, ilustré varios libros, muchos libros sigo ilustrando, y todo empezó cuando soñé y creí que era posible. Muchas gracias.